En el año 1905, un gris funcionario del Departamento de Patentes de Berna, en Suiza, cambió la concepción del mundo como no lo había hecho nadie en la historia. Sin aparatos ni posibilidad de entrar en un laboratorio de física, únicamente con un lápiz y un papel y su prodigiosa mente, enunció la teoría de la relatividad especial, que a lo largo de las décadas se ha demostrado cierta en repetidos experimentos. Bueno, está claro que estoy hablando de Albert Einstein, probablemente el científico más importante de toda la historia, el responsable de matar el tiempo. Einstein descubrió que la percepción de que el tiempo es algo lineal simplemente es una convención de los seres humanos, pero que la realidad es muy diferente. Su teoría de la relatividad especial suponía, entre otros asuntos, que viajar al futuro no solo es posible, sino que lo estamos haciendo continuamente, aunque a muy pequeña escala. Luego explicaremos con más calma esta cuestión. Eso sí, más problemático desde el punto de vista científico es el viaje al pasado. Pero eso no ha sido impedimento para que un buen puñado de físicos de primer nivel se lanzaran nada más y nada menos que a idear métodos para viajar en el tiempo. Y en ello están. A lo largo de este programa os explicaremos en qué consisten algunas de esas máquinas del tiempo. En fin, todo lo anterior nos lleva a plantearnos una cuestión fascinante. ¿No estaremos siendo visitados por viajeros del futuro? ¿Son los ovnis aeronaves pilotadas por seres humanos del año 4000 o 5000 o vaya usted a saber de cuándo? Es más, existen ciertas características del fenómeno ovni, las cuales analizaremos más adelante, que apuntarían a esta tesis de que los tripulantes de los ovnis serían nuestros descendientes de un lejano futuro, que habrían conseguido domar el tiempo y viajar al pasado para visitarnos. Pero como siempre, el plato fuerte de Protagonistas de lo Insólito son los testimonios. Y en esta ocasión vais a escuchar a los protagonistas de 3 casos de encuentros con ovnis espectaculares. 3 casos que por sus especiales características apuntarían a la teoría de los viajeros del futuro como explicación al enigma ovni. De verdad, no os los perdáis. Creo que os van a resultar más que interesantes. Bienvenidas, bienvenidos al primer programa de la segunda temporada de Protagonistas de lo Insólito. Comenzamos. Y vamos ya a saludar al hombre tranquilo, al director de Ediciones Cidonia, Carlos Gabriel Fernández. Carlos, estamos ya de vuelta y venimos cargados con un montón de temas porque también hemos aprovechado este verano para investigar y grabar más testimonios que iremos emitiendo a lo largo de esta temporada. Carlos, testimonios muy interesantes, ¿verdad? Sí, y sin duda ya yo creo que el plato de hoy va a ser bastante suculento, unos testimonios de esos que te rompen los esquemas, ¿no? Yo ya lo dije alguna vez cuando tratamos el tema del viaje en el tiempo, que este tipo de casos son los que más me rompen los esquemas. Pero es muy fácil en el fenómeno ovni que digas, bueno, el testigo ha perdido un tiempo, hay un tiempo que no recuerda qué es lo que pasó, pero que gane un tiempo, bueno, es un tema bastante difícil de explicar por lo que sabemos de la ciencia y que seguro que va a sorprender a todos los que nos escuchan, ¿no? Sí, porque tenemos preparados una serie de testimonios que apuntan precisamente a esta teoría de los viajeros del futuro como explicación al fenómeno ovni. Y lo decía antes, al principio de este programa, que yo creo que esos testimonios van a sorprender a nuestros insólitos. Pero fíjate, Carlos, que yo reflexionando estos días, que estábamos a punto de empezar la segunda temporada y reflexionando sobre lo que ha sido la primera temporada de Protagonistas de lo Insólito, he llegado a la conclusión de que solo hay un aspecto que no me gusta nada, y es que deberíamos haber empezado antes con Protagonistas de lo Insólito. Y mira que llevábamos tiempo pensando en lanzarnos con este podcast y al final por unas cosas, por otras, lo íbamos posponiendo. Pues eso, que reflexionando he llegado a la conclusión, Carlos, que deberíamos habernos lanzado antes porque yo tengo la sensación de que esto es lo que siempre he querido hacer y que esto de posponer las cosas siempre es mala idea. No sé qué opinas, Carlos. Sí, totalmente de acuerdo.
y además muy gratamente sorprendido, ¿no? No hay más que ver los datos de la primera temporada para darte cuenta de que, bueno, no somos los únicos que apostábamos por este formato y por este tipo de forma de encarar los temas, ¿no? Donde hay espacio especialmente para las personas que han vivido las experiencias, pero también hay un poco de espacio para reflexionar, para valorar y para, en definitiva, buscar respuestas, ¿no? Yo creo que es una fórmula que, además de que nos lo pasamos muy bien, es una fórmula que ha gustado muchísimo a los oyentes, a los que nos escuchan del otro lado. No hay más que ver los datos y encantado de empezar esta segunda temporada, ¿no?, con este formato. Está claro, la respuesta de la gente ha sido absolutamente abrumadora, no nos la esperábamos para nada, pero yo creo que hemos apostado, Carlos, por algo diferente, y el leitmotiv de Protagonistas de lo Insólito son, por supuesto, los testimonios, aquellas personas que viven experiencias anómalas, pero por otro lado también con ese material, con esos testimonios, reflexionar e intentar, en la medida de las posibilidades, ahondar en los diferentes aspectos de este mundo de lo insólito o de lo anómalo, y así vamos a seguir. Y tienes razón, Carlos, antes cuando decías que el tema con el que empezamos va a sorprender. Así que creo que sin más preámbulos vamos a sumergirnos ya en la cuestión que vamos a tratar en este programa de Protagonistas de lo Insólito. Y volvemos a hacernos esa pregunta. ¿Y si la respuesta al fenómeno ovni estuviera en el hecho de que estamos siendo visitados por viajeros del futuro? Carlos, de lo que no hay duda es de que son muchos casos de encuentros cercanos con ovnis en los que se producen toda clase de anomalías temporales, como si la sola presencia de esas aeronaves provocara distorsiones en el espacio-tiempo, porque son muchos los casos que hemos recopilado de encuentros cercanos con ovnis en los que de una forma o de otra, ¿verdad, Carlos?, se producen anomalías espaciotemporales. Pues sí, y la verdad es que es uno de los aspectos realmente fascinantes, porque visto desde el punto de vista de nuestro mundo, de tal como lo percibimos, lo entendemos y lo que sabemos de él, pues este tipo de casos rompen muchas veces todos los esquemas, ¿no? Hablar de, digamos, objetos, aeronaves o lo que fuera que vienen de un futuro es algo tremendamente, por ahí muy fácil de decir o de imaginar, pero que podría tener unas consecuencias tremendas, ¿no? Yo creo que habrá tiempo de comentar este tipo de cosas durante el programa, porque las paradojas que suscita el tema de que alguien del futuro venga e intervenga en el pasado, porque la sola presencia de un ovni y un avistamiento que luego se divulgue es intervenir en el pasado, pues podría tener consecuencias en su propio futuro. Es decir, que es un tema con unas raíces filosóficas muy profundas, ¿no? Y que podría tener unas consecuencias tremendas, ¿no? Y es algo que tenemos que tener también en cuenta cuando valoramos este tipo de experiencia. Y luego lo decías tú, una cantidad de paradojas absolutamente irresolubles, que no tienen solución y que son también muy interesantes. Y luego hay toda una serie de investigadores que interpretan ciertas características del asunto ovni desde esta perspectiva de los viajes en el tiempo. Por ejemplo, uno de los grandes enigmas que rodean a los encuentros cercanos con los tripulantes de los ovnis es ¿por qué estos presuntos seres extraterrestres poseen una morfología tan parecida a los de los seres humanos? ¿Por qué tienen una morfología tan parecida a la nuestra? Y yo me pregunto, Carlos, ¿qué posibilidades existen de que formas de vida alienígenas desarrollen un tronco, una cabeza y extremidades igual que nosotros? A no ser que esos seres que identificamos como viajeros del cosmos en realidad sean viajeros del tiempo, sean humanos del futuro. No sé, ¿qué te parece este planteamiento, Carlos? Además, hay tanta diversidad de formas de los tripulantes de los ovnis, claro, que deberían ser de muchas épocas diferentes, ¿no? Y claro, no tenemos hasta el momento ningún otro modelo de comparación, solo conocemos la vida inteligente tal como la conocemos aquí en la Tierra, con esta forma humana, ¿no? Vida inteligente, entiéndase bien, capaz de construir una civilización como lo hemos hecho los humanos. Claro, no conocemos ninguna forma de vida extraterrestre y mucho menos una civilización como para comparar si seguirían esa misma pauta de
de evolución como para tener cabeza, tronco, extremidades con las que fabricar cosas, con las que crear una civilización. Es decir que si vienen del futuro, deberían ser de épocas muy, 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 muy diferentes, ¿no? Porque la variedad que hay de tripulantes de ovnis es extremadamente amplia, ¿no? Hay desde bajitos cabezones con ojos tremendamente grandes a seres que se parecen mucho a los seres humanos. Hay de todas las estaturas, hay algunos que parecen incluso como monos con abundante pelo. Es decir, que hay una variedad tan grande que deberían ser de una franja de tiempo en el futuro muy, muy, muy extensa, ¿no? Entonces, un tema para reflexionar. Claro, porque yo creo que ese es uno de los grandes enigmas del fenómeno ovni, y es que casi hay tantos tipos de humanoides, de supuestos tripulantes de esos ovnis, como encuentros cercanos. Parece que hay un humanoide para cada testigo que se encuentra con un objeto volador no identificado y sus tripulantes, pero la característica común es que por regla general todos tienen cabeza, tronco y extremidades. En los años 70, en los años 80 y también incluso a principios de los años 90, algunos ufólogos, algunos investigadores del fenómeno ovni se dedicaron a hacer catálogos de los diferentes tipos de humanoides, teniendo en cuenta los distintos testimonios. Y eso era un auténtico sin Dios, porque no había una pauta común. Parecía que cada sí, tripulante de ese ovni era diferente a cualquier otro. Por eso decía antes que casi hay tantos tipos de humanoides como casos de encuentros cercanos, ¿no? Parece que hay un humanoide para cada testigo, para cada grupo de testigos. Desde luego eso es un gran enigma respecto al fenómeno ovni. Y por otro lado, fíjate, hablabas tú antes, Carlos, de uno de los extraterrestres por antonomasia, ¿no? Yo creo que si salimos ahora a la calle y le preguntamos a cualquier persona cómo se imaginaría un extraterrestre, yo creo que la mayoría de la gente hablaría de los bajitos y cabezones, ¿no? De los famosos grises. Por eso digo que esta teoría de los temponautas, de los viajeros del futuro, también podría explicar hasta cierto punto la figura de ese extraterrestre por antonomasia, ¿no? Los conocidos como grises. Esos seres bajitos, de grandes cabezas, enormes ojos negros en forma almendrada, extremidades muy diminutas, con 2 agujeros en vez de nariz, una boca casi inexistente. Y de hecho hay biólogos que predicen que los seres humanos evolucionaremos hacia esa morfología en un futuro. Bueno, pues porque cada vez utilizaremos menos nuestros brazos y nuestras piernas y nuestro cuerpo en general, y desarrollaremos más pues nuestro cerebro y nuestros ojos a causa del avance de la tecnología digital y de la inteligencia artificial aplicada a nuestra mente, etcétera, etcétera, ¿no? Y, en fin, antes comentábamos que son muchos los casos de encuentros cercanos con ovnis que generan en los testigos anomalías tanto espaciales como temporales. Pero atención, porque el caso que os vamos a presentar a continuación es más que especial y ya veréis por qué. Una de las protagonistas del caso es la profesora de canto costarricense María Marta López. Con ella hablábamos Carlos y yo hace tan solo unas semanas. Y esto era lo que nos contaba esta simpática profesora de canto de la Universidad de Costa Rica. Atentos. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bienvenida a Protagonistas de lo Insólito. Nuestra protagonista de hoy se llama María Marta López. Ella es profesora de canto de la Universidad de Costa Rica. Ella es profesora dentro de lo que es la carrera de educación musical. Es cantante activa, es decir, que sigue actuando, y además tiene una academia privada donde enseña un nuevo método de canto que ha desarrollado ella, y además vinculada, relacionada con estudios del lenguaje. No sé si me equivoco, Marta. Exactamente, sí, con terapia del lenguaje, que es en Costa Rica. Muy bien, y tenemos como siempre con nosotros a Carlos Gabriel Fernández, que es el director de Ediciones Sidonia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas? Hola, muy buenas. Hola. Encantado de estar otra vez aquí y de charlar un rato con Marta, que seguro que nos va a contar un testimonio muy interesante. Una historia muy interesante. Hace un par de horas, Carlos, te reenvié el mail que me mandó Marta contándome a grandes rasgos esa experiencia que a mí me parece fascinante, vinculada con el fenómeno ovni, con una anomalía temporal muy espectacular.
En ese mail, Marta contaba, como digo, a grandes rasgos esa experiencia, pero la hemos traído a Protagonistas de lo Insólito para que nos cuente esa historia con pelos y señales. Así que, Marta, como se suele decir, que siempre lo más habitual y lo mejor es empezar por el principio, así que vamos a empezar por el principio y vamos a situarnos. Época y lugar. ¿Cuándo sucede esta historia y dónde? Eso fue alrededor de 1995, recuerdo, porque no me había terminado de graduar en la universidad y estaba en una agrupación coral en la que entré por puro placer al arte y metí a unos amigos míos, a un hermano y a una amiga querida que también puede ser parte de ese testimonio, Irma Zúñiga. Y fuimos a Monteverde, que es un lugar que tiene 1800 metros de altura en Costa Rica, es un lugar bien turístico, es frío, tenemos quetzales, tucanes y bastante flora y fauna, pero muchísima, vienen muchísimos biólogos de todo el mundo a ver este lugar. Entonces fuimos a la recepción una noche y al día siguiente teníamos una actividad a las 8 de la mañana. Entonces, en la recepción había alrededor de 200 personas, todos grupos corales, porque era un festival coral nacional, y nos informaron, así como dicen, debajo del piso, que había una discoteca que no podíamos perdernos y que había que ir ese día porque ya después las actividades se ponían muy fuertes. Y creo que eso era un viernes, y entonces nos fuimos en el carro mío, que era un Bronco, carrito ahí de doble tracción bueno, entonces nos fuimos a esa discoteca, pero resulta que era como en esas películas o en esas series que dicen las carreteras más peligrosas del mundo, que tienen como un paredón, un mini espacio para que pase un carro y un guindo de 200 metros. Era una cosa así como por 15 o 20 minutos y sin luz. Entonces, para llegar no hubo problema porque eran las 8 de la noche, había lucecillas naturales y la luna y eso. Pero cuando salimos de la discoteca eran las 3 de la mañana. Éramos pues estudiantes, no teníamos mucho, entonces entre todos nos tomamos 1 o 2 refrescos gaseosos compartidos, ¿verdad? En esa época no había problema de virus. No habíais bebido alcohol, ¿no? No podíamos. No podíamos porque primero éramos jóvenes y además socialmente por los grupos corales que estaban ahí no se podía y además no teníamos la plata. Entonces lo que hicimos fue tomarnos, que yo recuerdo, una gaseosa, pero probablemente alguien por ahí compró otra, o sea, pero que yo recuerde una gaseosa entre 5. Y bailamos y bailamos y bailamos y hablamos y hablamos porque era una discoteca de pueblo que tenía todo artesonado y como muchas puertas abiertas, mucha luz que daba al bosque. Entonces pasamos un rato súper sano, con hambre y sano. Cuando salimos yo me acuerdo, porque yo siempre era como la más grandota del grupo, y entonces yo les decía, vámonos ya porque mañana empezamos a las 8. Y recuerdo que uno del grupo, de los que íbamos en el carro, y que estábamos también en la misma habitación, dijo, ¡qué torta! Son las 3 de la mañana. ¡Ay, no vamos a dormir nada! ¡Apúrense, apúrense! Y todo el mundo se montó al carro y nos fuimos, pero había que ir como a 5 por hora, porque el risco era muy peligroso, aunque no habíamos ingerido alcohol. Esos lugares siempre llueve, la montaña llora, entonces hay cositas, partes de resbalosas. Y entonces cuando ya íbamos de vuelta, como a los 5 minutos de haber salido de la discoteca, donde ya todo se empieza a poner oscuro, pero oscuro, realmente oscuro, empezamos a ver mucha iluminación. ¡Ay, qué cómodo, qué fácil! Pusieron luces. Cuando me acuerdo que Irma dice, ¡ay, vean a la izquierda, pero no se asusten! Y entonces me dice, frene, 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 antes de ver, frene, frene, porque si no nos íbamos al guindo. Ya, frené, no recuerdo si puse el neutro y el freno, no sé si fui prudente, pero sí recuerdo que paré el carro y volvimos a ver a la izquierda y eran unas luces como verde, amarillo, rojo. No recuerdo el azul, pero esas 3 las recuerdo perfectamente. Y daban vueltas como en un carrusel. Se encendían hacia nosotros y al mismo tiempo giraban sobre su propio eje.
Entonces como que encendían y giraban, y era así, y cuando ya pudimos como aclarar el ojo, ¿verdad? Porque el ojo tenía que acostumbrarse porque estaba muy cerca de nosotros, vimos que era un platillo, el típico platillo que uno conoció al principio, no era el platillo del cigarro ni nada, era el platillo como ovalado, como un plato al revés, y en la parte superior era bastante oscuro, entonces no pude ver cómo terminaba, pero sí vimos perfectamente que tiraba un halo de luz hacia abajo, porque recuerden que era un risco como de 200 metros, tiraba un halo de luz hacia abajo y pudimos ver que había copas de árboles, que no pudimos ver cuando veníamos porque estaba oscuro. Entonces, lo que estaban era como o mandando o recibiendo o chupando, porque eso no sabemos, pero de las copas de los árboles, que eran una especie de pinos que hay en la zona. Entonces, tiraba la luz, era una imagen, o sea, voy a hacer el ruido, pero no sonaba, era como... Entonces, como que tiraba así como disparos de luz y como que chupaba algo, o se disminuía la luz. Eran como 3 disparos de luz fuerte, era cinco disparos de luz y una luz como amarillenta claro, tenue, que se iba disminuyendo hacia arriba, por eso pensábamos que estaba chupando, pero bueno, esa fue una imagen que nos dio, pero la luz se iba como degradando desde la copa de los árboles hacia el platillo. Es decir, que era más potente en la copa de los árboles que en el platillo, que es donde se originaba esa luz. Exactamente. Cuando la disparaba, en el golpe de 5 salían como golpes fuertes de luz, como bolas de luz. Eran como bolas de luz que salían del platillo, intensas. Cuando se recogía, era una luz que se iba haciendo cada vez más tenue hacia el platillo. Mientras tanto, todas esas luces amarillas, verdes y rojas giraban, como te decía, hacia adelante, como yo decía, como hacia nosotros, y sobre su propio eje. Como que había una luz más fuerte que todas las demás, puede ser. Pero sí pudimos ver que el platillo, que abarcaba tal vez unos 50, 70 metros de diámetro, era enorme. O sea, para mí eso es enorme. Y tanto rato. Entonces, y el guindo era bastante grande, entonces sí cabía un objeto así. Y que no sabíamos que había árboles hasta que no vimos ese tipo de luz. Que no se puede ver que existen en un barranco algo si no hay luz. Bueno, pues vimos una luz y vimos que eran árboles y que eran pinos. Entonces, después de eso, todos gritábamos y yo les decía que se callaran, porque yo sí quería quedarme viendo. Yo sí quería ver si el platillo hacía algo. Y recuerdo que había mucho estrés en el carro con las 5 personas y que se fuera, que parara, que que mejor que se quedara, que no se vaya. Entonces recuerdo que Irma como que nos calmó y dijo, bueno, pero igual tenemos que madrugar, pase lo que pase, igual hay que madrugar. Entonces, bueno, ya tenemos 5 minutos, logramos como mantenernos ahí unos 5 minutos. Cuando llegamos a mi casa, no era la casa, era como un hostel para estudiantes, muy bonito. Antes de nada, Marta, ¿ese objeto realizaba algún tipo de movimiento o estaba parado? Estaba inerte, o sea, estaba quieto, excepto las luces que giraban de forma horizontal. Es decir, luces que giraban alrededor del platillo. Alrededor del objeto, luces, pero en ese diámetro de 75 metros, era una cosa así, 70 metros, bien grande el objeto. Y la luz vertical, que te digo que tiraba golpes como de luces, de y recogía. Entonces eran como independientes, ¿verdad? La horizontal y la vertical. Luego nos fuimos al hostel o al hotel donde estábamos y éramos las 5 personas, por eso es que íbamos 5 en el carro. Llegamos los 5 al hotel. Me acuerdo que entre los 5 iba mi hermano menor y él andaba con botas de hule porque sabía que iba por un lugar húmedo, que era Monteverde. Entonces iba con botas de hule y todo el mundo gozando con las botas de hule porque toman un olorcito raro. Las botas afuera, saqué las botas. Y bueno, toda esa cosa simpática de una persona, de un grupo de amigos. Ya sacó las botas, nos fuimos a meter porque había solo 3 camas, bueno, ahí distribuyéndose la gente entre las camas, y vimos el reloj y alguien gritó, ¡vean la hora!
Y volvimos a ver la hora, eran las 12 de la noche, 12:00. Pero como si salimos a las 3 de la mañana y todos inmediatamente, el platillo. Todo fue así como, el platillo. Lo primero que sentimos fue, nos regaló 3 horas para que podamos dormir. Porque la única preocupación por haber salido de la discoteca y salir lo más rápido posible, o sea, 0.5 kilómetros por hora, era levantarnos temprano. O sea, todos íbamos conectados con eso. Uh-huh. Y yo lo que creo es que el platillo, nos regalaron eso, nos dieron 3 horitas de tiempo. Sí recuerdo que hubo algarabía, o sea, que fue que todos subimos, que llegamos 3 horas antes. Y una pregunta, cuando esa persona ve el reloj y os avisa, ¿vosotros miráis otros relojes? ¿Los vuestros? ¿Algún otro reloj? Pues no recuerdo ese detalle. ¿Y vosotros dormisteis esas horas de más? Es decir, que descansasteis perfectamente. Pues fue una maravilla. Y que yo sé que a todo mundo iba palmado a la reunión de las 8 y todos nosotros felices. Yo siento que fue un regalo. Sí, escuchando alucinado, vamos. Siempre cuando hay un salto temporal, pues dices, bueno, pues perdí 3 horas, perdí 2 horas, pero que te adelantes las horas, eso es bastante poco frecuente, ¿no? En el fondo fue eso, en el fondo os concedieron lo que estabais deseando en ese momento, lo que más deseabais, que eran más horas de descanso, porque se os había hecho tarde. De todas formas, te he de decir que esa sensación me resulta muy familiar, ¿no? También de mi juventud, cuando tienes que levantarte temprano porque tienes clase o tienes un examen o tienes algo así y estás tomando algo o estás en un pub, en una discoteca y se hacen las 2, las 3, las 4 y dices, bueno, me quedan 4 horas para dormir, bueno, me quedan 3, bueno, con 2 yo creo que voy, al final absolutamente nada, ¿no? Pero cuando uno es joven eso no lo nota, a medida que va cumpliendo años eso ya va costando mucho más. Sí, sí, a mí me pareció muy lindo y lo que recuerdo de mis 4 compañeros es que había más que susto, alegría, porque sentimos que fue un regalo. Todos dijimos el platillo y dormimos perfecto, nadie estaba asustado, nada. Y la forma era de un platillo volante típico y tópico. ¿Cómo me podrías describir la forma del objeto y la textura? ¿De qué color era? ¿Era metálico? Era metal mate, no era brillante, metal mate. Digamos que brillaba, pero por el mismo reflejo de las luces, pero era más mate que brillante, como opaco. No era tan opaco, pero no era el brillo que tienen los metales ahora en las casas, que para que se note, para que destaque, no tenía ese coso. Era metálico, plateado, tenía como un desnivel ascendente, como que se va degradando hacia arriba, pero lo que sí no logré ver por la oscuridad era si tenía un cierre, como quería verle la parte de arriba y no logramos verla, por lo menos yo no la vi por lo oscuro del terreno. O sea que la luz que daba, que emitía horizontal, esas luces constantes de colores, eran muy localizadas, no daban iluminación hacia arriba del platillo, lástima, porque no podría decirte si el cierre era redondo, aplanado, porque por más que quise no se veía, estaba muy oscuro ahí arriba. Pero sí recuerdo que era de mi vista hacia adelante, estaba, bueno, si te lo mido de mi nariz, sería hacia adelante unos 10 metros. 10, 12 metros hacia adelante, como el fin del platillo. No, más cerca, que estoy aquí en un salón grande, entonces estoy calculando. Unos 8 metros de mi nariz se acababa el platillo. Carlos, en este caso que acabamos de compartir con todos los insólitos, los protagonistas del encuentro OVNI ganan unas 3 horas de tiempo. Y lo apuntábamos antes, desde luego esto no es algo habitual porque lo más común en los casos de encuentros cercanos con ovnis es que los testigos pierdan horas, no que las ganen. ¿Cómo explicamos este caso, Carlos? Pues no tengo explicación, no tengo ninguna explicación para este caso. Si, por ejemplo,
hubiese sido el caso de que hubiesen ganado pues unos pocos minutos o algo así, podría haber sido un error de percepción. Claro. No, pero que 3 horas pues es un tiempo bastante significativo como para atribuirlo a un error de percepción, ¿no? Sí ocurre en casos al contrario, es decir, cuando hay ese tiempo perdido, ¿no? Que a veces son horas, pero bueno, que ganen horas, que lleguen antes de tiempo, no tengo explicación. Sí, desde luego es un caso enormemente anómalo porque no hay forma de explicar cómo estas personas, después de ese encuentro cercano con un ovni, ganan 3 horas de tiempo. Y antes de presentar nuevos testimonios, si te parece, Carlos, vamos a reflexionar un poco sobre los enigmas que rodean a esto del tiempo, porque el tiempo se comporta de forma muy extraña. Nuestros sentidos nos dictan que el tiempo es lineal y constante, es decir, que avanza igual para todos nosotros, siempre del presente hacia el futuro. Pero las cosas hoy en día ya se sabe que son bastante más complejas, porque la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein y luego su teoría de la relatividad general indican un funcionamiento del tiempo muy sorprendente. Yo diría que tan sorprendente como contraintuitivo. 2 teorías, por cierto, que se han comprobado ciertas en numerosos experimentos. Carlos, ¿qué es lo que descubrió Albert Einstein sobre el tiempo que puso a la ciencia patas arriba? Se metió con el tiempo en su teoría, ¿no? Su teoría incluye el tiempo de una manera que él decía que no puede estar separado de las 3 dimensiones, ¿no? Es decir, de alto, ancho y profundidad, ¿no? Entonces, en la 4ª dimensión, o sea, que en la misma ecuación influye el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo depende, o sea, del movimiento del observador, para simplificar muchísimo. Entonces, si alguien está viajando a velocidades tremendamente altas, como la de la velocidad de la luz, por ejemplo, un observador percibiría el tiempo de una manera totalmente diferente que alguien que está estático. Esto lo vemos ejemplificado en muchas películas de ciencia ficción, ¿no? donde se plantea esta posibilidad de viajar a velocidades tremendamente grandes o someterse a campos gravitacionales muy grandes y que eso haga que el tiempo transcurra de diferente manera entre una persona que está, digamos, aquí en la Tierra y alguien que está viajando por el espacio a velocidades tremendamente grandes. Pero vamos a resumirlo de forma muy simple. Bueno, básicamente es que el tiempo es elástico, que depende de la velocidad a la que nos movamos. Por ejemplo, si yo mañana tomo un avión, Carlos, y voy a visitarte a tu casa, y mientras yo estoy viajando en ese avión, tú estás escribiendo tu próximo libro, bueno, pues resulta que el tiempo no pasa a la misma velocidad para mí que para ti. Es decir, que para mí el tiempo será unas 1000 millonésimas de segundo inferior respecto a ti. Es decir, en otras palabras, que seré una ínfima fracción de segundo más joven que Carlos. Es decir, que el tiempo depende de la velocidad y también de otra serie de parámetros como por ejemplo la gravedad, ¿no? Pero ahora estamos hablando de la relación entre el tiempo y el espacio. Y esto, como decía antes, se ha comprobado experimentalmente en múltiples ocasiones. Por ejemplo, en el año 1971, 2 físicos comprobaron experimentalmente esta extraña propiedad del tiempo. Lo que hicieron fue introducir unos relojes atómicos de alta precisión en unos aviones que volaban alrededor del mundo y los sincronizaron con otros relojes atómicos que estaban en un laboratorio. Y el resultado no dejó lugar a dudas. El tiempo transcurría más despacio en los aviones y esta comprobación se ha repetido infinidad de veces y siempre con el mismo resultado. Y esto aplicado al caso que acabamos de escuchar, es decir, al testimonio que escuchábamos hace un momento, cuando estamos a velocidades relativamente bajas, que pueden ser la de un avión respecto de alguien que está en tierra, son una fracción de segundo, pero muy pequeña. Claro. Imaginaros ganar 3 horas, es decir, y para atrás. Estamos hablando de o velocidades muy grandes o de ese tema que muchas veces parece recurrente en el fenómeno ovni, que es el dominio de la gravedad. Pero bueno, son especulaciones, simplemente, ¿no? Bueno, pero eso también es muy interesante y precisamente de lo que hablabas tú ahora también tiene que ver con Einstein, porque Einstein hizo otro trascendental descubrimiento y es que nada puede superar la velocidad de la luz. Es decir, nada se puede mover por el universo
a más velocidad que la luz, es decir, a 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, que esa es la barrera a la que podemos acelerar una nave para viajar al futuro. Pero si algún día consiguiéramos construir un aparato volador que alcanzase la mitad de la velocidad de la luz, es decir, unos 150.000 kilómetros por segundo, el tiempo se ralentizaría un 13% en el interior de esa aeronave respecto a cómo transcurre el tiempo en la Tierra. Y si conseguimos acelerar esa nave al 99% de la velocidad de la luz, resulta que el tiempo transcurrirá 7 veces más lento dentro de esa nave. Es decir, que mientras para los tripulantes de esa hipotética nave habrían pasado 8,5 segundos, los terrícolas habríamos consumido 1 minuto de nuestras vidas. Supongamos que los tripulantes de esa nave se pasan 1 año volando por el espacio casi a la velocidad de la luz. Cuando aterricen en el planeta Tierra, aquí habrán transcurrido 7 años, es decir, que habrán viajado 6 años al futuro, pero eso sí, solo con billete de ida, porque no podrán regresar al pasado. Pero es que el gran Einstein todavía guardaba un as en la manga y en el año 1915 revolucionó de nuevo a la comunidad científica cuando amplió su teoría añadiendo nuevos factores, y a su nuevo hijo lo denominó teoría de la relatividad general. Y básicamente venía a demostrar que el tiempo no solamente se ralentizaba con la velocidad, sino también por efecto de los campos gravitatorios, que es lo que comentabas tú ahora, Carlos. Uh-huh. Y la ecuación de Einstein concluyó que la fuerza de la gravedad de la Tierra hace que los habitantes de este planeta perdamos aproximadamente 1 microsegundo cada 300 años, ¿no? Por lo tanto, el tiempo transcurre más deprisa en el espacio. Por lo tanto, el tiempo es un auténtico enigma, es algo absolutamente contraintuitivo que depende de la velocidad, depende de la gravedad y depende también de otra serie de parámetros, pero no vamos a entrar demasiado ahí. Desde luego, Carlos, un enigma en toda regla, ¿verdad? Sin duda, pero no hay ninguna duda de que el tiempo es el gran enigma, ¿no? de la física, ¿no? Y como bien decías, es algo contraintuitivo, ¿no? Porque bueno, toda la vida hemos tenido la percepción de que el tiempo pasa para todos, pero claro, no es así, depende de estos factores, ¿no? Lo que hablábamos de la velocidad y de la gravedad fundamentalmente, ¿no? Y que está indisolublemente unido, ¿no? A las 3 dimensiones, que son alto, ancho y profundidad, ¿no? Es uno de los grandes enigmas de la física, ¿no? Cómo funciona el tiempo. Y hablabas tú antes, Carlos, de la cuestión de las paradojas, y lo cierto es que hay una serie de paradojas que plantean los viajes al futuro que no tienen ninguna solución. Brevemente. Por ejemplo, imaginémonos que un científico logra construir una máquina del tiempo y viaja al año 2030. Y resulta que en una biblioteca pues accede a una revista científica en la que se publica la composición de un fármaco que cura el SIDA. Unos días después, regresa a su tiempo presente y entonces llama a un amigo químico y le cede la composición de ese fármaco que cura el SIDA. El químico publica el descubrimiento en una revista científica que, como os podéis imaginar, en realidad es la que leyó el creador de la máquina del tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el origen del fármaco? ¿Quién descubrió el fármaco? Claro, por el momento, Carlos, esta es una de esas paradojas que no tiene mucha solución. Sí, claro, y además hay otras, como decía al principio del programa, hay muchas consecuencias que puede tener modificar el pasado, ¿no? Es decir, modificas el pasado y modificas la realidad de tu presente. Y claro, esto ha sido motivo de muchísimas novelas y películas de ciencia ficción y siempre han surgido este tipo de paradojas. Es decir, modificar el pasado puede afectar a tu futuro, a menos que haya muchas realidades o múltiples realidades con infinitas posibilidades, ¿no? Es un tema súper complejo y no tiene solución, creo yo, por lo menos de momento. No tiene soluciones estas paradojas de viajar al pasado, sobre todo, ¿no? Las relacionadas con viajar al pasado. Acabas de apuntar tú, Carlos, la famosa teoría de los universos múltiples, ¿no? Es decir, que todo estaría pasando al mismo tiempo, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, pero es que habría o existirían múltiples pasados, múltiples presentes o múltiples futuros. Es decir, si yo ahora estoy hablando contigo, Carlos, y decido beber un poco de agua de este vaso que tengo aquí encima de la mesa, pues resulta
que en otro universo yo decido no beber ese agua, y en otro universo derramo el agua, y en otro universo me pego un golpe, y en otro universo, es decir, que todas las posibilidades estarían existiendo al mismo tiempo. Por lo tanto, desde este punto de vista, si nosotros viajamos al futuro, no estaríamos viajando al futuro, sino que estaríamos viajando a un futuro posible, pero habría otros muchos futuros, y lo mismo se podría aplicar a los viajes al pasado. Si lográramos viajar al pasado, no viajaríamos al pasado, sino a un pasado posible. Por eso, si lográramos viajar a nuestro pasado, por ejemplo, pues nos encontraríamos con un mundo a lo mejor un tanto diferente del que recordábamos, ¿no? ¿Qué te parece esto, Carlos? Pues me parece una de las grandes paradojas, ¿no?, que podía pasar. Imagínate que alguien con un platillo volante del futuro viaja a su pasado con tan mala suerte que modifica o mata a una persona o modifica su vida de manera significativa, y toda la estirpe de esa persona en adelante deja de existir. Podría afectarle a él, incluso al propio viajero que está viniendo desde el futuro a su pasado. Claro. Es decir, que es un tema complejísimo, ¿no? Y que ha dado muchísimo juego en las novelas de ciencia ficción, ¿no? Y las películas desde Terminator o la lúdica Regreso al Futuro, a novelas que para mí es la preferida, que es El fin de la eternidad, de Isaac Asimov, en el que plantea todo este tipo de cuestiones y de manera muy, muy ilustrativa. Bueno, es ciencia ficción, obviamente. Uh-huh. Tú eres un gran aficionado a la ciencia ficción, ¿verdad? Sí, pues me gusta mucho. Digamos, las novelas que leo son prácticamente de ciencia ficción exclusivamente. Bueno, pues por resumir, hasta el momento yo creo que ha quedado sentado que el viaje al futuro no es que sea posible, sino que está sucediendo continuamente. Continuamente estamos viajando al futuro porque el tiempo depende de la velocidad, lo hemos explicado antes. Pero más problemático es el viaje al pasado, porque si los tripulantes de los ovnis son temponautas, son viajeros del futuro, pues lógicamente tendrían que haber desarrollado la tecnología adecuada para viajar al pasado y visitarnos. Y eso, Carlos, ¿cómo se podría hacer, aunque sea desde el punto de vista teórico, eso de viajar al pasado? Pues no lo sé, es que estamos hablando de teorías sobre teorías y construidas sobre teorías, ¿no? Claro. Y la física funciona así, sí, es decir, viajar al pasado, sí, lo puedes elaborar una teoría sobre cómo viajar físicamente al pasado, pero está basada en otra teoría y en otra teoría, y la física necesita probar experimentalmente, digamos, las teorías, ¿no? Entonces, cuando una teoría está probada científicamente al 100%, pues deja de ser teoría, ¿no? Deja de ser teoría para pasar a ser una ley o un principio, ¿no? En fin, que es complejo, es complejísimo, y es especulación sobre especulación la posibilidad de viajar al pasado. Pero bueno, vamos a especular un poco, porque una de las teorías que se ha apuntado es aprovechar la existencia de agujeros de gusano en el universo. ¿Y qué es un agujero de gusano? Pues bueno, en pocas palabras sería un agujero negro con puerta de entrada y puerta de salida. Por lo tanto, para utilizar un agujero negro como máquina del tiempo, este tendría que estar conectado a otro agujero negro que actuara como salida, que es lo que se denomina un agujero de gusano. Y los primeros teóricos de los agujeros de gusano fueron nada más y nada menos que Albert Einstein y su colaborador Nathan Rosen. Y de sus ecuaciones se concluye que estos agujeros de gusano serían una especie de puente entre nuestro universo y otro universo en una dimensión diferente, aunque estos agujeros de gusano pues también tendrían la propiedad de transportar a otro tiempo a un hipotético astronauta que penetrara en ese agujero de gusano. De todos modos, Einstein y Rosen concluyeron que absolutamente nada podría atravesar un agujero de gusano. Sin embargo, años después, en el año 1963, un matemático llamado Roy Kerr descubrió la solución exacta a las ecuaciones planteadas por los dos físicos, por Einstein y Rosen, y descubrió que esa solución exacta permitía que una sonda espacial atravesase un agujero de gusano. Pero, sin duda, el método más práctico de crear una máquina del tiempo, obviamente desde el punto de vista teórico, para viajar al pasado, es rasgar el espacio-tiempo para fabricar directamente un agujero de gusano en el laboratorio. Pero claro, para conseguir una proeza así, habría que concitar tal cantidad de energía
que hoy en día está muy lejos, pero lejísimos, de nuestras posibilidades tecnológicas. Y como dice el físico Paul Davies, esto de los viajes en el tiempo no es una cuestión de física, sino que es una cuestión de tecnología. Por lo tanto, si los ovnis fuesen aeronaves pilotadas por viajeros del tiempo, pues obviamente deberían tener esa capacidad de cruzar entre dimensiones, rasgando el espacio y el tiempo y dando la sensación de que pueden materializarse y desmaterializarse a voluntad. Y un caso paradigmático en este sentido es el que vivió nuestra siguiente protagonista, Ana Ballesteros. Sucedió en el año 1983 o 1984 en una calle de Getafe. Estad atentos porque este testimonio tampoco tiene desperdicio. ¿Te acuerdas año y mes más o menos? Era verano porque yo iba, me acuerdo perfectamente de la ropa que llevaba, y el año pues 83, 84, como hemos hablado. ¿Cuántos años tenías tú? Pues 9 o 10 años. ¿Y qué hora era? La hora no me acuerdo, sé que era de día, estaba jugando con mis amigas en la plaza, a la goma, y sentí una necesidad imperiosa de entrar en el solar que tenía a mi derecha, ¿vale? Sin ver nada. Entonces le dije a una que se ligara en mi puesto, en la goma, como os decía antes, sí. Y me fui al solar. Entonces nada más estar en el hueco del solar, pues vi un aparato blanco, resplandeciente, así como la luna. La luz estaba como concentrada en ese aparato. Espera, antes de eso, sí. Tú dejas a tus amigas, ¿no? Sí, dejo a mis amigas. Allí hay una entrada, digamos, el solar son paredes altas. Sí, correcto. En forma de L el solar, y por la parte estrecha es la entrada. Vale, cuéntame, ¿tú te pones allí? Vale, entonces era de día fuera, que eso es importante, y cuando yo estoy mirando el aparato ese, voy hacia el aparato, hacia el solar, era ya de noche y se veía perfectamente el aparato. Entonces lo veo y lo que hago es ponerme debajo de él, mirándolo, sorprendida. Eso no hacía ningún ruido, no había ventanas, no había luces, no había nada de nada, ¿vale? Y eso empieza a moverse un poquito hacia adentro, empieza a moverse cada vez más, yo empiezo a correr debajo del aparato sin hacer ruido, sin nada de nada, o sea, como si lo estuvieran empujando, porque eso ni giraba ni nada. Y cuando quedan, pues no sé, 6-7 metros más o menos para llegar a darse con un patio de luces, que yo decía, se va a estrellar, por ahí no cabe, pues eso desaparece de la nada. Es como cuando apagas un televisor, cuando lo apagas, pues igual se pone una línea blanca así como vertical y por ahí como si, no sé, como si hubiera una ranura y eso desaparece. ¿Y tú qué haces a continuación? Yo, pues decir que no se vaya, que no quería que se fuera. Estaba alucinada, decía, no te vayas, qué poco ha durado. Y lo que hice fue salir de allí del solar y subir a casa de mis padres, corriendo y contárselo a mi madre lo que había visto. ¿Te hizo caso? No, ninguno. Me dijo, hija, olvídate de esas cosas, son tonterías, te lo has imaginado. Y no me hizo caso. No me dio pie a nada, no me dio opción a nada. ¿Cómo describirías el ovni? Pues lo describiría sólido. No te puedo decir metálico porque es que como tenía tanta luz, pero es que era una luz que no hacía ni siquiera daño a los ojos y no daba luz, es que no daba luz porque hubiese alumbrado eso todo el solar y no daba luz, era la luz ahí concentrada y no sé cómo describírtelo más, es que como no había nada más y no era alto de arriba para nada, era como un plato cuando le das la vuelta, así más o menos, pero tanto por arriba como por abajo, es que no veía nada, es que no se ve nada. No veías ni una línea, ni una arista, ni nada, ni un tornillo, ni una continuación de la parte de arriba con abajo y una unión, nada, no se ve nada. Todo es blanco. ¿Y qué forma tenía? Redonda aplanada, porque alto en la parte de arriba no era y abajo tampoco. Más bien lo de abajo se veía completamente liso. Y no hacía nada de ruido, pero es que ningún ruido de nada, nada, no se oía nada. ¿Y el color? ¿Qué luz era? Era como la luz de un fluorescente de cocina, pero que la puedes mirar y que es que no me hacía daño a la vista esa luz. O sea, aguanté perfectamente la mirada todo el tiempo, porque es que no aparté la mirada nada más que cuando estaba debajo de eso, como enfrente había un edificio con gente en las terrazas, yo miraba a la gente diciendo, ¿no lo ve? Durante unos segundos, ¿sabes? Lo típico, ¿sabes? No lo ven, pero luego seguí mirando eso. O sea, en ningún momento aparté la mirada porque me molestara la luz. No. Y cuando yo iba corriendo,
debajo del aparato y eso se iba moviendo, yo iba corriendo y mirando hacia arriba, o sea, corriendo así como en lateral. ¿Tú cuando dejas de jugar con tus amigas, por qué dejas de jugar con tus amigas? ¿Por qué decides ir al solar? Porque tengo la necesidad de ir. O sea, no te puedo decir que oyera voces ni que me llamaban nada, simplemente que tuve la necesidad de ir al solar. Es que es una sensación inexplicable, solo que quería ir al solar. No me digas por qué. Explícame eso. El solar había paredes, aunque no había techo, sí. ¿no? Y había una entrada, ¿no? Muy cerca de donde estabais jugando. Solo ¿no? una entrada. Solo una entrada. Tú entras sí. y es cuando ves el objeto. ¿O te quedas en la puerta? ¿No te acuerdas? Según voy andando veo el objeto y yo ya no paro, yo entro dentro. ¿Y a cuánta distancia podría estar de ti el objeto? ¿El objeto? Pues... ¿en altura? No, en distancia. Cuando yo lo veo, sí. La primera vez, sí. Pues a lo mejor a 3-4 metros. Luego como eso estaba alto, pues tampoco sé decirte, yo era más pequeñita, pero no sé, a lo mejor pues de aquí a aquella pared, de allí más o menos. 3 metros. Cuando veo casi unos 3 metros, 4. ¿Y de altura? Y de altura, pues yo podría medir ahí a lo mejor 1,30, 1,40, más o menos. Pues a lo mejor eso estaba a metro y metro, es que muy poco, está muy poco, a muy poca distancia. Es decir, 1 metro por encima de ti, quizás. Sí, muy poca distancia. Yo creo que si hubiese estirado la mano lo hubiese tocado. ¿Y qué diámetro tenía el objeto? ¿Cómo era de grande? Pues el diámetro tendría a lo mejor de 3 metros, algo así, un poquito menos. Y descríbeme esa luz, ¿cómo era esa luz? Era una luz muy intensa y muy agradable. No era nada desagradable esa luz. No parpadeaba, no centelleaba, nada. Era una luz completamente calmada, o sea, no sé. ¿Podías mirar la luz? Totalmente. Es que en ningún momento aparte de la mirada porque me molestara. Al contrario, es que estaba obnubilada mirándolo todo. ¿Desprendía luz? No, es que no desprendía nada de luz. Es que estaba la luz concentrada ahí, es que era algo tan raro. Porque si eso hubiese desprendido luz, es que hubiese iluminado toda esa zona de solar que te he enseñado cuando ha entrado la chica en el garaje. Es que se hubiese iluminado todo eso. ¿Y tú cuánto tiempo lo estás observando? Cuando está quieto, antes de que se empiece a mover, ¿cuánto tiempo puedes estar viéndolo, más o menos? Pues puedo estar perfectamente 30 segundos, algo así. 30 segundos cuando empieza a moverse. ¿Y luego qué pasa? Y a los 30 segundos empieza a moverse hacia el fondo del solar, como cogiendo velocidad, primero muy despacito, luego coge como velocidad, pero ya frena en seco y es cuando ya desaparece ahí a 6 metros o por ahí, o 7 de la pared. Pero tú no te quedaste quieta, sino que tú, en el momento que el objeto se mueve, tú te pones debajo y empiezas a correr debajo de él. Sí, corro debajo de él, sí, hasta el final. Y luego yo freno porque es que yo pensé que se iba a estrellar contra la pared de los edificios. Entonces ahí paré y fue cuando eso ya desapareció. Y dices que antes de desaparecer dio como un frenazo, ¿no? Sí, es que paró en seco, pero es que según parabas eso se desaparecía. O sea. Cuéntame eso, lo que recuerdes de cómo desapareció. Desaparece porque en la nada sale como una línea blanca, como si abres una cremallera así, de la nada, y la cremallera tiene una luz blanca. Y desaparece por ahí. Es que no sé explicarte. Eso es muy interesante. Pues por ahí desaparece. Es como, mira, este plato, ¿no? Sí. Este es el platillo, ¿no? Sí. Va así, Sí. va corriendo por aquí. Sí. Entonces, esta ya es la pared del Sí. edificio. Y antes de llegar, eso de repente, aquí hay una línea blanca, que es la cuchara, ¡pum! Se forma aquí una línea blanca y eso... No sé, es que no sé si entra vertical o entra así. Sé que eso como si lo succionara la línea esa blanca, el aparato, es que... ¿Y esa línea blanca cómo era? De luz. ¿De luz? ¿La Era misma de luz. luz que el objeto? La misma luz del objeto, sí. Era vertical. Vertical. Yo sé que era una línea vertical. No sé si hacía algo más así en el medio, ¿sabes? De la línea, pero la vertical la vi perfectamente. ¿Y cómo era? ¿Esa línea era muy ancha? No, muy estrecha. Muy estrecha. Muy estrecha. Era una línea con una luz fina. Me decías que estaba en vertical. En vertical, ¿no? Sí. ¿Y qué espacio ocupaba? Es decir, ¿cuánto podía medir esa línea? ¿Tocaba el suelo? ¿No tocaba el suelo? ¿Estaba en el aire? No llegó a tocar el suelo. No, estaba en el aire. ¿Y cuánto podía medir?
de longitud? Esa línea, pues a lo mejor 4 o 5 metros. 4 o 5 metros. Sí. Y estaba en el aire. En el aire, completamente, eso. De la nada. ¿No tocaba el suelo? Sí. ¿A cuánto podía estar del suelo, más o menos? Del suelo, pues a lo mejor a 2 o 3 metros, algo así. 2 metros, sí. 2 o 3 metros. Más o menos. Claro, recordar las alturas es muy complicado, pero para hacernos una idea... Yo te pregunto, más ¿no? o menos, tú lo que te acuerdes. Sí, pero para hacernos una idea, más o menos, sí. ¿Y viste surgir la línea o ya te la encontraste de frente? No. O sea, cuando eso frenó en seco, es cuando apareció la línea. No estaba la línea ahí esperando y eso se metió. No. Cuando eso frenó en seco, que yo dije, se choca. Pues frenó en seco y la línea, o sea, fue todo tan rápido. Es que fueron unos segundos. Como 3 segundos. 1, 2, 3, sí. No llega a 3 segundos. Es decir, que aquello frena. Sí. Surge esa línea en el aire, sí. digamos. Y tú ves cómo el objeto entra en esa línea. Sí. Entra ahí, pero no me digas si entró así o entró así. Es que no lo sé, porque es que no fue todo tan rápido y yo vi la línea esa que no sé cómo entró. Sé que eso desapareció ahí en esa línea. Como si lo succionase ahí súper deprisa. Y luego la línea desapareció. Desaparece la línea, ya no hay nada. O sea, ahí no había ya nada de nada. ¿Y ves cómo desaparece la línea? A lo mejor como si se apagara una televisión o simplemente que desaparece. Es que esa es la descripción. ¿Esa es la descripción? Es que esa es la descripción. El tiempo que dura cuando apagas un televisor, es que es ese momento, así de rápido. Pero tú sí tienes la sensación de que aquello frenó antes de entrar ahí. Sí, pero frenó para meterse ahí, o sea... Frenó para meterse ahí. Es como cuando tú enciendes algo que succione y de repente cuando ya se acerca a la zona del succionado eso va más rápido. Pues eso fue la sensación que yo percibí. Y cuando aquello se empieza a mover y tú te pones debajo hasta que desaparece, ¿cuánto tiempo puede pasar? Cuando yo me empiezo a mover... Sí, es decir, tú lo ves durante 30 segundos, sí. ¿no? Más o menos, la estás viendo. Aquello empieza a moverse, tú te pones debajo, pues desde ese instante hasta que desaparece, ¿cuánto tiempo pudo pasar? Pues como mucho 15 segundos, algo así. Es que fue todo, sí. 15 segundos lo que es atravesar el solar, sí. Sí, muy poquito tiempo. Y tu sensación era que iba tomando velocidad, ¿verdad? Claro. Sí. Ahora explícame lo de la noche. Cuando tú tienes la sensación, o sea, tienes esa necesidad de ir hacia el solar, sí. Tú antes me contaste que cuando tú ves el objeto ya era de noche. Sí. Cuando tú lo ves por primera vez ya era de noche. Era de noche, sí. Sí. Cuando yo me asomo al solar ya, que voy andando, en ningún momento me paro y digo, uy, ¿qué es esto? No, directamente entro. Voy andando y lo voy viendo. Era de noche ya en el solar. Eso es lo que más miedo me da, que fuera de día y dentro fuera de noche. Y ahí ya no sé. Y tú me contabas antes que cuando tú estabas mirando el objeto, sí. Tú a través de la puerta del solar, tú veías a tus vecinos en las terrazas. Sí, claro, sí. Y ¿tú los veías? Yo los veía y yo decía, ¿no me ven? ¿No lo ven? O sea, me extrañaba y por eso yo le miré una vez para las terrazas porque veía que había gente y no veían el objeto. Porque lo lógico, vamos, ves algo así, la gente hubiese dicho algo y esto o tal, o se hubiesen puesto a gritar o a decir algo, pero nada. Y cuando aquello se mueve y tú ibas debajo mirando el objeto, ¿tú también veías a la gente de las terrazas o ya no? No, yo ya no. Yo miré solo un momento y luego ya seguía nubilada mirando el aparato. ¿La entrada al solar era pequeña o era un hueco grande, la entrada al solar? El hueco que hemos visto antes, que podría ser ese hueco de ¿cuánto? 5 metros de fachada o algo así. 5 más o menos. 5 o 10 por ahí. Sí. Y tú llegas a casa y se lo cuentas a tu madre. Sí. Digo, mamá, he visto ahí en el solar un aparato blanco que se empieza a mover y ha desaparecido y mi madre me evadió. Evadió mi historia. Ahora hace unos meses me acuerdo que lo hablé con Fran delante de mi madre y cogió mi madre sin decirle yo nada, ¿verdad? Y dice, sí, algo contaste, sí. Digo, y no me hiciste caso, dice no. Nuestro siguiente protagonista es José Antonio Nadal, vecino de Llaurí, en Valencia. El 7 de noviembre del año 2000, después de cenar, salió de su domicilio y condujo en su automóvil hasta la cercana localidad de Xueca, con la intención de devolver unos DVDs que le había prestado un familiar.
Y es entonces cuando vive una experiencia que le causó y todavía le sigue causando un enorme impacto emocional. Acompañamos a José Antonio Nadal al lugar de los hechos y luego ya en su domicilio nos contó su experiencia con pelos y señales. Lo escuchamos. Pues la fecha es el 7 de noviembre del 2000. Yo termino de comer en casa, de cenar en casa, sobre las 9:30, 10 menos algo, y tenía que devolver unos DVDs. Cojo el coche y me voy a Sueca, dirección Sueca. Paso por el cruce de Corbera, yo no veo nada, y es una recta que llegas hasta el cruce de Fortaleny y conduzco. A la altura del cruce de Fortaleny veo, dirección contraria a mí, un chico, un conocido, que es Barbie, de mal nombre, le llamamos Barbie, fuera del coche mirando a dirección Corbera, contraria a la que yo iba. Entonces yo miro por el retrovisor, y digo, que está viendo, miro por el retrovisor y veo una luz blanca en la Sierra de Corbera. No le doy más importancia, le saludo, él no se da ni cuenta y yo continúo. Pillo el semáforo verde, justamente el del puente, y cuando estoy bajando ya al puente para entrar a Sueca, es cuando ya me pica la curiosidad. Yo digo, pues hago el recado rápido y regreso, y así me paro donde está él y hablamos a ver qué está mirando él, ¿no? A ver esto qué es. Ya me pica la curiosidad. Cuando regreso al cruce, donde estaba el chico este... Es decir, tú haces el recado. Sí, pero eso es muy rápido. Muy rápido. Porque yo tenía que ir a casa de mi hermana, que está a la entrada justamente de Sueca, prácticamente, o sea, 3 minutos duré, llego a casa de mi hermana, no están, dejo los DVDs en la puerta y salgo corriendo. Cojo el coche y ya no iba normal en el coche, iba a toda leche. Cojo otra vez la rampa del puente para cruzar el río. Yo cuando asomo por el stop, asomo y miro el semáforo, que eso lo sabíamos todos los de la zona, que estaba verde, y digo, se va a poner rojo, pero cuando se ponía rojo te daba un tiempo hasta que se ponía verde a la otra parte. Entonces yo me lo salto rojo. Con la historia de todo lo que me daba el Opel Kadett. Cuando ya estoy bajando la rampa hacia el cruce, veo que ya no está él, pero yo inmediatamente sigo viendo la luz. Hay que decir que desde Sueca hasta el cruce, ¿cuánto hay? 200 metros hasta el puente, pues habrá 500 metros, medio kilómetro como mucho, no habrá más. Lo que pasa es que el puente ese, que es el puente antiguo, no el que hay ahora, es el que cruzaba el río Júcar. Cuando ya estoy bajando el puente, porque por dentro del puente, como iba a lo que daba el coche, pues no miraba hacia adelante porque justo en ese puente pasaba un coche justo. O sea, dos coches no se podían cruzar. Y un coche y una moto casi que tampoco. Venía justo lo que era el coche. Entonces, al ir a tan velocidad por dentro del puente, como que no le quitaba la vista a los laterales, porque... Entonces ya cuando ya bajabas la rampa ya salías del puente, ya la carretera se ensanchaba un poco más, ya iba hacia abajo a buscar el cruce. Entonces cuando ya miro otra vez a la Sierra de Corbera y la luz esta todavía estaba allí. El chico este no está en el cruce, entonces yo tal y como me voy acercando hasta el cruce, que está el semáforo antes, se me pone el semáforo verde. Entonces ya decido, me paro donde estaba él, que era antes del cruce, en el semáforo, no, porque si no va a venir coches por detrás y me voy a estar, que si quítate, que si qué haces ahí, molestas. Y decido cruzar, y digo, bueno, pues paso el cruce y me quedo a la otra parte del cruce. Cuando estoy cruzando el cruce, decido, un poco más para adelante, porque si no el semáforo verde, rojo, verde, me va a estar destellando y me va a estar molestando y no lo voy a ver bien. Y decido ir, pues eso, 200 o 300 o 400, no sé exactamente, creo que habrá unos 300 o 400 metros, que hace como una era, y decido ya que ya no es oscuro completamente y digo, por aquí, porque quería bajar del coche para verlo con detenimiento, ¿no? Ver exactamente, no estar conduciendo y mirar. Y tal y como llego, paro el coche en medio de la carretera. Tal y como iba circulando, paro, llevaba la ventanilla bajada y el móvil me acuerdo lo del móvil porque es muy curioso, en el asiento del acompañante. Bajo del coche y cierro la puerta y me quedo justamente, lo que es abrir el coche, cierras la puerta y yo, pues claro, como el coche estaba en medio de mi carril, pues yo me quedo en medio de la carretera, de pie, al lado de la puerta, ya mirando hacia la luz. Aquella que yo la veía era un círculo blanco, bastante alto, pero por debajo de la cresta de la montaña, por debajo de la cresta de la sierra. Como hacía la noche muy clara, pues se veía perfectamente la silueta de la montaña, de la sierra, y estaban los chalets, hay unos chalets abajo, muy peculiares por la forma que hace la montaña, y ya cojo la referencia de los chalets. Yo al principio cuando bajo yo digo, pues quería buscar una explicación por la luz, es un avión. ¿Cómo va a ser un avión? Tal y como me lo decía me lo desdía, ¿no? Un avión, ¿cómo va a ser un avión parado, un círculo redondo a esa altura? No puede ser. Un helicóptero, ¿cómo va a ser un helicóptero? Sí. Un foco, un no sé qué. Bueno, al final ya
Son 15 segundos, ¿no? Dicen, eso es imposible, esa luz no es normal, ¿no? Ya decidido, yo ya descarto y digo, esto no es normal. Y ya me quedo plantado mirando la luz. Ya, en ese momento, yo ya me digo, pues de aquí no me muevo hasta que no sepa yo esto qué es. Y tal y como voy observando, que estoy un buen rato, ya me voy dando cuenta que la luz, pues como que no desprende luz, como que es un círculo blanco de una luz muy neutra, muy blanca, pero que no ilumina. Ya cojo las referencias de los chalés, del chalet de los dominicos, del chalet de Pastor, que son las referencias que yo cojo, y veo que la luz está bastante alta a la sierra, para descartar que no es un chalet, eso no es una luz de un chalet, no era un chalet porque estaba muy alto, era mucho más grande que un chalet, y los chalets, la luz que tenía iluminaba, se reflejaba el chalet y veías perfectamente el chalet y sus alrededores, ¿no? Y esa luz, pues no, con lo grande que era, tenía que haber iluminado toda la sierra por completo. Si hubiera sido un foco, una luminosidad enorme. Y en ese momento ya cojo la red y digo, hostia, pues esta luz es grande, esto no es normal. Bueno, al mismo tiempo que lo iba viendo, ya me iba diciendo yo a mí mismo, che, pues acércate, súbete al coche, acércate y como que lo vas a ver de más cerca y lo vas a ver mejor, ¿no? Pero al mismo tiempo diga, no, todo eso mentalmente. No te subas porque en cuando agaches la vista para coger y abrir la puerta, levantarás la vista y esto va a desaparecer y no te vas a dar cuenta cómo ha desaparecido esto ni lo que era. Entonces yo aguanto. Y todo eso era un tira y afloja mentalmente en mí mismo, ¿no? Súbete, no te subas, que espérate un poco más, va, un poco más. Y al final llega un momento que digo, che, me voy a subir al coche ya. Porque ya llevaba un momento, ya había visto pues lo grande que era, la referencia, ya había cogido los puntos de referencia, donde estaban, no sé, los chalets. Y decido, che, ya un rato allí, ya de pie, ya me así, cruzado, mirando. Y digo, che, pues... Y cuando dije mentalmente, ahora, pero yo sin hablar, ahora, entonces veo que la luz está, el círculo este de luz, como empieza a cambiar de tonalidad, ya no era blanco, sino empieza a ser así un amarillo oscuro, tirando rojizo, una cosa así, y noto yo que empieza a moverse, y empieza a vibrar, ¿vale? Que es cuando yo la expresión que digo, en valenciano llamamos, ya le he pegado pata a la moto, o sea, ya ha movido la moto, ya se mueve esto, ¿no? Y empieza como a vibrar, cambia de tonalidad y como que empieza, era un círculo perfecto y empiezo a ver elíptico, que luego me doy cuenta el por qué era elíptico, por qué empieza a formarse elíptico. Bueno, en ese momento que lo voy a empezar un poquito elíptico y vibrando, es cuando alrededor se forma, veo cómo se materializa, cómo se forma un anillo incandescente, como si fuera fuego incandescente, y empieza de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? Así, empieza así y así, hasta que llega al centro. Enorme, que cuando cojo los puntos de referencia y digo, ya me llevo las manos a la cabeza, ya me entra el sustón este que me entra y digo, madre mía, esto no puede ser, y al mismo tiempo que veo el anillo incandescente, veo ya como empieza como a materializarse, empiezan a salir luces así rectangulares de todos los colores, como si fueran flashes, del centro de los anillos hacia adentro, hacia el centro, de fuera del anillo hacia el centro. Y es cuando, como si se va formando se ve la nave. En el momento que sale el anillo, yo antes de salir el anillo veía la montaña de atrás. En cuando empieza a salir el anillo, la montaña desaparece. Y es cuando empieza a formarse la nave esta, el aparato este. Que el enorme desaparece la montaña de atrás y se materializa. Y al mismo tiempo que se va materializando y ya veo yo lo que es, yo digo, ostras, esto es imposible, esto no puede ser, si esto no existe, esto no puede ser, yo de ahí no salía. Y al mismo tiempo empieza como a girar sobre su eje. Estaba en vertical, como una moneda en vertical, y empieza a ponerse en horizontal, girando sobre su eje. Antes de eso, cuéntame un poco más cómo se materializa, porque eso me parece muy interesante. A mí la sensación que me da es que eso era transparente, porque yo veía la montaña de atrás, como que se le está yendo el camuflaje. Cuando sale el anillo era como un anillo sí que le chorra fuego incandescente, que cuando una vez está formado todo el anillo, del anillo, que es la parte más exterior, hacia el centro, que es la luz blanca, empieza como a salir destellos así rectangulares, como flashes, pero por todos los sitios, y empieza, tal y como van saliendo los flashes, se va haciendo la nave, y aparece un aparato enorme. ¿Cómo era ese aparato? Como una nave espacial, pero a lo bestia, y lo que era el anillo era como una hamburguesa,
y al mismo tiempo va girando. Todo eso él muy parsimoniamente, pero va muy lentamente, va poniéndose en horizontal. Era como si vieras, a mí la sensación que me da cuando está en horizontal es como una hamburguesa enorme aplastada, ¿vale? Como una nave espacial de estas que mucha gente tenemos la imagen o han salido por ahí. Y el anillo, lo que era el anillo, tenía como un anillo. El anillo era como ventanitas más entradas para adentro, que también hacía así como colores intermitentes, azul, rojo, verde, que no paraban. Cuando ella ya se ha puesto en horizontal, de cuando en cuando también todavía salían destellos, ¿no?, de luces. ¿Por la panza? Por la panza y por arriba. Igual, lo mismo salía se materializó por arriba, por abajo, por todos los lados. Y las ventanitas iban así, de cuando en cuando también hacían así como algunos así como flashes. Y una vez ya está puesto en horizontal, eso como si flotara, la sensación era como eso se estaba moviendo, girando sobre su eje de vertical a horizontal, pero como si flotara, no daba sensación de peso ni nada, como si fuera un globo. Y yo decía, es que es imposible, esto no puede ser, Y llega un momento en que se para ya en horizontal y a los pocos segundos, yo mirándolo ya veo que empiezo a ver subir, primero veo una esfera, una luz que sube de abajo del suelo, por detrás de las montañas más pequeñas. Primero veo una, luego al momento veo 1, 2, 3, 4 y cuento 6. La primera sensación que me dio, ¿qué tiene patas? ¿Esto que tiene patas? ¿Verdad? Y la sensación que yo quería comprender, realmente lo digo, ¿esto que tiene patas que ahora las está plegando? ¿Qué es esto? Hasta que me doy cuenta que no, que las esferas eran del tamaño más o menos de un chalet. A la distancia era como el chalet de los dominicos, más o menos las esferas eran igual de grandes. Era una esfera blanca, pero no era blanca del todo, era así amarilla claro, así un amarillo claro tirando blanco. Y las esferas eran luminosas y no desprendían luz tampoco irradiaban luz. El aparato sobrepasaba el chalet de los dominicos, que está a la izquierda, y el chalet de Pastor, que es un señor, que llaman Pastor, que está a la derecha. Entonces esos son los puntos de referencia que yo cojo para saber, yo cuando lo estoy viendo y digo, es que esto es grandísimo, esto es muy grande. Las esferas cuando ya han subido hasta arriba, como no van todas al mismo tiempo, que primero sube una, luego la otra, entonces mientras una está subiendo la otra empieza a salir, entonces llega un momento más o menos a la mitad de la distancia entre el aparato y el suelo, ellos como que se quedan esperando unas a otras, ¿vale? Hasta que están todas al mismo, se quedan así como en formación en círculo y una vez llegan todas a la misma altura, se quedan paradas. En ese momento, del aparato grande, la nave por la parte de la panza, empieza a abrirse como que si se abriera una puerta, pero no una puerta que tú coges y estiras, sino era como si se desvaneciera el fuselaje, como si desapareciera progresivamente, y se hacía como una puerta como un rectángulo blanco, muy brillante. Bueno, muy brillante. Una luz inmensa, o sea, una luz muy potente, pero que tampoco era, si tú abres una puerta y hay una luz detrás, cuando abres la puerta, no irradia luz y pues no expandía la luz, tampoco. Era una luz súper potente que no dejaba ver lo que había dentro, porque no se terminaba de apreciar, una luz era muy potente, no terminabas de ver lo que había dentro, era todo luz. Pero que no hacia afuera tampoco salía luz. Una vez esto está acabado de abrir, que era bastante considerable, lo que era el tamaño de la nave era una puerta bastante grande. Entonces, las esferas en ese momento empiezan a moverse en espiral, o sea, empiezan a moverse en formación, en círculo, pero subiendo en espiral. Y empiezan a introducirse una detrás de otra por la puerta dentro, pero todo eso muy lento, sin prisas. Prisa no había. Y van subiendo pero se mete una, van en formación, pues luego se mete la otra, todo eso muy lento, luego se mete la otra y al final se mete la última. Cuando se mete la sexta dentro, entonces al momento ya se mete, y tal y como se ve metiendo, como las esferas también eran luminosas, se confundían. Una vez se metían dentro, ya como que desaparecían, se metía toda la luz, lo veías igual. Entonces ya la compuerta pues empieza tal y como se había abierto, pues lo mismo, empieza como a cerrarse, ves como el fuselaje vuelve a hacerse visible, ¿no? Como si se hubiera apartado, como lo ves progresivamente, como si tiraras una cortina, que ves que la cortina la vuelves a ver y vas viendo la parte y se cierra, tal como se había abierto, se cierra. Al momento, una vez cerrado, los pocos segundos, la nave empieza como a vibrar muy fuerte, empieza como a inclinarse un poco al contrario,
que ahí ya se había puesto en vertical, se pone en horizontal y como que vuelve un poco a ponerse en vertical, pero muy poco, un poquito. Y al mismo tiempo empieza como a vibrar muy fuerte. Y a desplazarse muy lentamente hacia la izquierda, 40 o 45 grados, hacia arriba y hacia la izquierda, sin parar de vibrar y moviéndose muy lentamente hacia la izquierda. Y llega un momento, va a la izquierda muy lento y de golpe de repente sale disparada a una velocidad increíble, descomunal, una velocidad imposible. O sea, salió disparado hacia la derecha y hacia arriba en el mismo ángulo, unos 45 grados o por ahí, hacia la derecha. Que mira, si va rápido y sale disparada, que yo me tengo que girar yo estaba mirándolo de frente, me tengo que girar hacia la derecha para seguir la trayectoria. Y llega un momento en que va subiendo alto, yo la sigo viendo, cada vez más pequeña, pero llega un momento en que el ángulo de inclinación de subida pasa a ser más vertical, hace así, y sube más vertical hacia arriba, con más inclinación. Y ya llega un momento que lo veo como un punto de luz, y como si fuera una estrella, como un punto de una estrella, que va arriba, va subiendo, y llega un momento en que empieza a hacer zigzags, o sea, sin ningún motivo aparente, empieza a derecha, izquierda, arriba, abajo, en ángulos imposibles, o sea, no eran ángulos de una cosa, un zigzag, derecha, izquierda, para abajo, para arriba, total, para luego muy rápidos. Bueno, y ya en movimientos más lentos, como que veo yo que tip así, como que intenta alinearse o colocarse o confundirse, no sé, la sensación que me da a mí es esa, con un grupo de estrellas. Había un grupito de estrellas allí, que no sé cómo se llaman, y yo cuento, cuando ya para de moverse, yo cuento, pues hay en ese grupito de estrellas 1, 2, 3, 4, 5, la que hace 7, ¿no? Yo las cuento y digo, es esta, ya no se movía más, pero yo la estoy mirando pues un minuto o dos o por ahí, un tiempo, y hasta que llega un momento en que ya no la veía. Desaparece o se disifumina, o no sé, se camufla, se difumina, ya no la veo. Ya todo era contar estrellas y digo, ya no sé cuál es de todas. Y eso es lo que pasó, más o menos. Vale, ahora te voy a hacer algunas preguntas. Tú, cuando lo ves por primera vez el objeto, ¿a cuánta distancia podría estar de ti? Si tuvieras que hacer un cálculo a grosso modo. Eso estaría a 3 kilómetros y medio, por ahí. La distancia entre un cruce al otro cruce son 4. Yo estoy antes. Y como eso tampoco está, bueno, 4, no llega a 4, 3, yo estaría a 3 kilómetros y medio, una cosa así. ¿Cómo se llama la montaña? Sierra de Corbera. Sierra de Corbera. Y cuando empieza a formarse ese anillo, ¿cómo se empieza a formar? Es decir, ¿tú ves que ese anillo va saliendo de la luz que tú estás observando? No. ¿Cómo la luz que yo estoy viendo en principio, que era un círculo, es el centro. Eso siempre está, aun cuando está formada cuando se forma la nave, el centro siempre es el centro. O sea, la luz blanca, que luego en vez de ser blanca pasa a ser amarilla, rojizo, cuando empieza a verse el anillo, el centro nunca se mueve de allí. Bueno, se mueve porque se pone en horizontal, y ya no la veo circular, sino la veo elíptica, porque al ponerse así se ve elíptica. Pero el centro siempre es el centro. ¿Y eso parte, digamos, del centro, se va expandiendo de forma unísona? No, ¿cómo? Eso simplemente es, el anillo es el exterior, empieza como a materializarse, pero todo lo grande que es él, de arriba, de la parte de arriba hacia el centro y de abajo hacia el centro. Pero a la vez, digamos. A la vez, pero todo lo grande que es. ¿Y cuánto dura ese proceso? Eso dura poco, porque eso dura pues 2 minutos, un minuto como mucho, porque al mismo tiempo que se va formando eso, ya se va materializando la luz en flashes, es como si se va materializando todo. Pero no es que se vaya del centro hacia la acción. El anillo, sale el anillo, y luego del anillo hacia el centro se va materializando. No va así, sino lo contrario. Y a la vez que se va haciendo el anillo, digamos que ya se va materializando la nave en cierto modo. Sí. Y eso dura aproximadamente un minuto y medio. Más. Anillo, lo que se fue de formarse el anillo, más o menos un minuto. Un minuto, vale. Pero al mismo tiempo se iba formando lo otro, y al mismo tiempo iba girando. Va todo al mismo tiempo. Vale. ¿Y cómo era ese anillo, si me lo tuvieras que describir? ¿Fuego, luz? Como si fuera un fuego incandescente. Como cuando coges hierro y lo fundes y se derrite. Tú has visto unos altos hornos que están fundiendo y salen, pues así, una cosa así. Así. Y luego, cuando se va materializando ese objeto, es decir, a la medida que van saliendo esos flashes, digamos, que van hacia el centro, porque los flashes saldrían desde el contorno, digamos, hacia el centro, ¿no? ¿Cuánto pudo durar ese proceso hasta que finalmente se formó la nave? Fue muy poco. No sé en tiempo, pero poco.
Entre todo 1 minuto, 2 minutos como mucho. ¿Y tú porque al mismo tiempo ella va girando, entonces cada vez la vas viendo y vas viendo. Pero al principio el frente era la panza, pero cuando él se va girando y se va poniendo en horizontal, la panza se ve la parte, vas viendo también la parte de arriba. Y cuando va haciendo ese giro para ponerse en posición horizontal, ¿cuánto tiempo tarda en hacer todo ese movimiento? Cuando se pone en horizontal, ¿ya está totalmente formada la nave? Sí. Es decir, que a la vez que se iba formando, iba girando. Va todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. ¿Y cuándo es que se forma la nave? ¿Antes de haberse puesto en horizontal o cuando se pone en horizontal? Antes de ponerse en horizontal, ¿no? ¿Y ese anillo va desapareciendo? El anillo incandescente desaparece no. El anillo incandescente lo que deja es de verse incandescente, se ve ya el contorno exterior de la nave. ¿Y cuál podría ser el diámetro de ese círculo de fuego? Aproximadamente. ¿El perímetro o el diámetro? El diámetro. El diámetro unos 600 metros. 600 metros. En ese momento no lo sé, pero como la referencia es el chalet de los dominicos y el chalet de Pastor, y el anillo sobrepasa, pues si tú mides, pues el Google mismo lo puedes hacer, que yo soy constructor y conozco la zona, si tú mides de un chalet y mides el otro chalet en línea recta, hay unos 600 metros, aproximadamente. Luego la nave tendría como mínimo 600 metros, porque sobrepasaba. 600 metros. De diámetro. Por eso tapa la montaña. O sea, cuando se materializa, la montaña tiene unos 500 y pico metros de altitud. 565 creo que tiene, no llega a 600. O 600 y pico. No lo sé, por ahí está, se puede ver. Punto más alto. Bueno, pues cuando empieza a materializarse el anillo, desaparece la montaña. Es mucho más grande que la montaña y al estar delante, pues desaparece. La montaña la tapa. Estamos hablando entonces de un objeto de unas dimensiones... De 240 y pico mil metros cuadrados. En un diámetro de 600 metros, si lo multiplicas y sacas el área, más de 240.000 metros cuadrados. Y eso lo calculo yo después, posteriori. Es tan fácil como sacar áreas y eso lo hago yo todos los días, es mi trabajo. O sea, tú coges el diámetro, multiplicas, coges el radio, lo multiplicas, vale, lo partes por 2, multiplicas por pi, partes por 2 y ya, 240.000 metros cuadrados. Sacas el área. Y cuando el objeto se pone en horizontal, ¿cuánto tardan en salir esos objetos? Esos objetos no salen, suben de abajo del terreno, estaban como si dijéramos, están abajo. Esos objetos han bajado antes de yo verlo. En ese momento, antes de yo pararme a verlo, ya habían bajado, porque suben. O en el momento antes, o un rato antes, o a saber cuándo antes. O van a por ellos, o ya estaban allí y lo que ponen es a recogerlos, yo no lo sé. Pero los aparatos suben del suelo hacia arriba, hacia la nave. Lo que yo no los he visto bajar, ni cuándo han bajado. Que digamos que salen del valle de la montaña. Salen del valle del Clavell. Del valle del Clavell. Del Clavell. El valle se llama el Clavell, que es una zona de Corbera, ese valle se llama el Clavell. El castellano es el Clavel. ¿Vale? ¿Y por qué sé yo que si tú estás a 3 o 4 kilómetros, a 3 kilómetros y medio más o menos, cómo sabes que salen de ahí? Porque es evidente, porque si hubieran salido de la parte de fuera de aquí, de esta parte de valle, yo los hubiera visto desde que salían del suelo, sino yo los veo a partir de cierta altura. ¿Por qué? Porque al salir detrás del valle, la parte baja de la montaña las tapa. No de la sierra, sino de las montañas pequeñas que hay delante. ¿Y tú ves primero salir una, luego otra? ¿Cómo las ves salir? Bueno, primero veo una, y luego cuando una está subiendo, luego sale otra. No van todas al mismo tiempo hacia arriba. Primero sale una, luego cuando esta ya está casi arriba, ya veo otra, y no todas en vertical, sino no estaban todas juntas. Cuando el objeto se pone en horizontal, ¿a qué altura estaba de la montaña? Pues queda a la altura de lo que era el punto blanco, porque el punto blanco no se mueve, lo que hace es girar sobre su eje. Es decir, un poco más bajo que la cima. Un poco más bajo que la cima, evidentemente. Y cuando esos objetos... Lo que pasa es que me tapa la montaña porque cuando está en vertical, claro, es más grande que la montaña, tapa la montaña. Luego él cuando se va poniendo en horizontal, claro, yo sí que veo luego la parte de abajo de los chalets y veo la montaña por la parte de abajo. La cima no la veo porque ella por lo grande que era, me tapa la cima, pero la parte de abajo sí, que es por donde salen las esferas blancas. Y cuando se abre esa, digamos, puerta rectangular, a ti la sensación que te da que es que se desmaterializa. Como que se desvanece, se desmaterializa, como si cogieras una cortina y poco a poco la vas retirando, pues igual. Pero no ves que, no es como algo material que ves tú que se está retirando, sino es como si de golpe de repente desapareciera. Pero no es como algo metálico que tú coges una puerta corredera y ves que la estás abriendo. Es como si se desvaneciera el fuselaje o lo que fuera. Y una vez que entra la última, aquello... Pues tal y como se abre, se cierra, pero al contrario.
Lentamente, se va materializando y ves como la luminosidad que hay dentro, claro, ves cómo se va formando el fuselaje de fuera y va tapando la luz que hay dentro. Entonces ves hasta que llega al final, ¡pum! Eso pasa lento, todo eso pasa muy lento. Al minuto, una cosa así de cerrarse la puerta, pues la nave esta empieza como a vibrar muy fuerte. Ya un movimiento ya era, yo digo, ostras, esto ya han arrancado el motor, esto van a despegar. Da la sensación como cuando un avión que ya te pones en la recta de despegue, que pone los motores a toda potencia y notas tú cuando estás dentro del avión que empieza a vibrar todo, pues esa sensación es como vibraba muy fuerte y al mismo tiempo se inclina un poco y empieza a desplazarse hacia arriba y a la izquierda lentamente, todo eso muy lento. Lo único que fue rápido fue la salida ya fue... ¿Y eso cómo fue? ¿Un segundo? ¿El qué? La salida. La salida fue, nada, en 2 segundos ya estaba ya... Eso fue muy súper rápido, o sea, que es una aceleración imposible, ya estaba, súper rápido. Para que yo no paro de verla, no es que desaparece, no. Yo la sigo viendo cómo sube perfectamente hasta que llega un momento que solo había un punto de luz, ya no la podía ver, se hace pequeña, pero todo eso muy rápido, pero... desaparece y yo veo cómo sale y ya llega un momento en que hace un ángulo de subida más vertical y es cuando ya empiezo a verlo como un punto blanco, como una estrella, como si fuera una estrella que no para de subir para arriba y hasta que empieza a hacer los zigzags. ¿Ya? Y la sensación era como una estrella que no para de moverse, como un punto de luz, como si vieras una estrella. Por la noche ves las estrellas que son puntitos de luz, pues cuando ya está muy lejos, muy alta, es como un punto de luz, como una estrella que no para de hacer zigzags. Yo decía, ya puedo mover que te estoy viendo. Hasta que para. ovnis que parecen cruzar puertas dimensionales, ovnis que se materializan, ovnis que se desmaterializan. Carlos, ¿de qué clase de tecnología de ciencia ficción estamos hablando? Pues una tecnología de ciencia ficción como bueno, estamos acostumbrados a lo que llevamos detrás del fenómeno ovni tantos años, ¿no? Es decir, esto puede interpretarse de muchas maneras, ¿no? Puede interpretarse que se desmaterializa o puede interpretarse que en un momento dado adquiere una velocidad tan grande que desaparece de su entorno, ¿no? Claro, cualquiera de las dos posibilidades está fuera de nuestra tecnología, porque una velocidad tan de vértigo con nuestros sistemas de propulsión para aeronaves, pues destrozaría todo lo que hay dentro, incluidos seres humanos o seres de los que fueran, si es que los hubiera, ¿no? Es decir, una aceleración tan grande como para que en un instante algo desaparezca, es algo que está fuera de nuestra tecnología. La cuestión es que podríamos comentar 1000 historias, 1000 enigmas más sobre el tiempo, sobre experimentos de laboratorio sorprendentes, sobre casos y casos que vinculan el fenómeno ovni con anomalías temporales, pero yo creo que vamos a dejarlo para un próximo programa de Protagonistas de lo Insólito, porque segurísimo que volveremos sobre este asunto de las anomalías temporales, porque es fascinante y además hemos recopilado muchísimos casos y muchísimas historias sobre anomalías temporales de todo tipo. Pues eso, Carlos, que volvemos en 15 días con un asunto totalmente diferente al que hemos tratado en esta ocasión, pero un asunto que creo que también va a sorprender e interesar mucho a nuestros insólitos. No tengo ninguna duda que les va a interesar muchísimo. No vamos a adelantar nada. Carlos, que nos escuchamos en 15 días, ¿vale? Hasta dentro de 15 días. Decíamos al principio de este programa que físicos de primer nivel se han obsesionado con el asunto de construir una máquina del tiempo. Es el caso de Paul Davies, que ha sido profesor de física en distintas universidades y que en el año 2005 asumió la presidencia del proyecto SETI de búsqueda extraterrestre en la Academia Internacional de Astronáutica. Davies está plenamente convencido de que en este siglo veremos a los primeros temponautas. Según su teoría, el primer paso para la construcción de una máquina del tiempo sería la creación de un minúsculo agujero de gusano en un acelerador de partículas. Este agujero podría ser hinchado mediante antigravedad, una clase de materia todavía no desarrollada. Una de las entradas del agujero se haría girar en un acelerador de partículas durante varios años a una velocidad cercana a la de la luz, por lo que se produciría una diferencia temporal entre ambas entradas. Tendríamos así una máquina del tiempo. En la manipulación del tejido espaciotemporal se basa la máquina del tiempo ideada por Amos Ori, físico del Instituto Tecnológico de Israel.
Apoyándose en las teorías de Albert Einstein, según las cuales el espacio puede curvarse hasta crear un campo de gravedad interno capaz de arrastrar el espacio-tiempo, Ory ideó un aparato que podría provocar este fenómeno. Eso sí, hasta dentro de 1 o 2 siglos no existirán los desarrollos de ingeniería necesarios para su construcción. Otro que participa en esta peculiar carrera por hacer realidad los viajes en el tiempo es Ronald Mallet, profesor de física en la Universidad de Connecticut. Mallet pasó su adolescencia obsesionado con construir una máquina del tiempo. Su objetivo era viajar al pasado y salvarle la vida a su padre, que falleció a causa de un paro cardíaco cuando él tenía 10 años. El gran proyecto del científico es un artilugio cuyo funcionamiento se basa en la teoría de la relatividad de Einstein. Consiste en un giroscopio láser que mediante una serie de espejos formaría un rayo láser circulante que podría curvar el espacio-tiempo. Y es que de acuerdo con los hallazgos de Einstein, si conseguimos retorcer el espacio, también lo haría el tiempo. Mallet espera comprobar la viabilidad de su aparato con partículas subatómicas, pues si estas partículas sobreviven un periodo de tiempo mayor de lo esperado cuando se posicionen en las inmediaciones del rayo láser, significará que habrán entrado a través de un bucle temporal en el futuro. De todos modos, aunque Mallet estuviese en lo cierto y lograse su objetivo, su máquina del tiempo estaría muy lejos de ser utilizada para enviar temponautas a otras épocas. Eso sí, existen investigadores que están convencidos de que en ciertos experimentos, por pura casualidad y no se sabe por qué razón, se han provocado ligeras roturas del espacio-tiempo. Por ejemplo, 2 investigadores sobre el apasionante campo de las nuevas fuentes de energía declararon que en cierta ocasión, cuando interaccionaban 2 potentes campos magnéticos, apareció entre ambos una abertura negra que duró tan solo unos instantes. Tom Virden y Peter Kelly creen que por alguna causa que se les escapa, durante ese experimento se pudo crear una rotura del espacio-tiempo. Lamentablemente, o por suerte, el peculiar fenómeno no se repitió en los siguientes experimentos. Lo dicho, que volveremos sobre este asunto porque se nos ha quedado mucha información y muchos casos en el tintero. Nos escuchamos en 15 días en el segundo programa de la segunda temporada de Protagonistas de lo Insólito. Paz y salud para todos.